¿Listo? Bueno, bienvenidos el día de hoy a una edición más de Derecho a lo Derecho. El día de hoy seguimos en esta serie de entrevistas que estamos realizando en este su programa a las personas que son aspirantes a ocupar algún cargo dentro del Poder Judicial Federal. Y bueno, pues estamos muy contentos de que el día de hoy tenemos en cabina a la licenciada Abril González Vázquez, aspirante a jueza de distrito en materia mixta. Esta, lo sabemos, no es una entrevista de cortesía. Queremos respuestas reales. Queremos saber si quienes aspiran a juzgar realmente están a la altura de la justicia que este país exige y que este país está buscando. Bienvenida, Abril. ¿Cómo estás? Gracias. Buenas noches. Muy bien, gracias. Abril González Vázquez. ¿Quién es Abril? Más allá del currículum, ¿quién es Abril como abogada, como persona? Soy una abogada, tengo 20 años de egresada, 12 años ya en el Poder Judicial. Soy madre de familia, soy mamá de 3 niñas, soy veracruzana, soy egresada por la Universidad Veracruzana y bueno, muy agradecida con el Estado de Coahuila porque me abrieron las puertas y me han recibido muy bien. ¿Cuánto tiempo tienes en Coahuila ya? Ya 13 años. ¿Y a qué te has dedicado durante estos últimos 13 años? Los primeros 5 años estuve dedicada 100% a mis hijas y ya después retomé la carrera judicial, ingresé al Poder Judicial con mucho esfuerzo. ¿Al Fuero Federal? Al Federal. Okay. Con mucho esfuerzo, con mucho tocar puertas, pero finalmente las cosas se fueron dando poco a poco y ahora estoy aspirando al cargo de jueza de distrito. Cuando dices tocar puertas, ¿te refieres a qué, Abril? Literal, tocar puertas. En el trabajo muchas veces se decía, ¿y ahora en qué? O me bromeaban sobre ese, ¿ahora en qué juzgado? ¿Ahora en qué tribunal estás? Porque durante 5 años estuve interina. Gracias a Dios no me faltó trabajo en esa época. Suspendía 15 días o un mes, pero me iba enrolando en diferentes órganos. Pero sí me topé con muchas situaciones en las que no fueron muy agradables o no era lo que esperaba, pero al final de cuentas pues las cosas se fueron dando para irme acomodando y que me fueron formando para llegar a donde estoy ahora. Ok, muy bien. Pero esto fue, ¿tienes tu familia, no sé, como que un papá magistrado o alguien que te haya heredado ese lugar en donde estás? Digo, porque es la pregunta que se viene haciendo la gente, ¿no? Supongo que es con lo que tienes que luchar porque tú estás dentro del Poder Judicial y quieres seguir en el Poder Judicial y quieres aspirar a lo que has venido luchando estos últimos años, por los que has venido luchando y que con esta reforma pues vienen y dicen, ya no queremos a la gente que está en el Poder Judicial y ahora queremos gente nueva. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Eres de esas personas? No, todo lo contrario. Yo, en ese discurso de queremos gentes nuevas, yo pido que nos conozcan, que nos den la oportunidad de conocernos. Cuando me refiero a tocar puertas, precisamente fue lo que a mí me cerró las puertas, el no tener un papá magistrado. Incluso eso, en una ocasión, cuando fui a dejar mi currículum, un magistrado que desafortunadamente pues ya no vive, me decía, bueno, ¿y tu hija de quién eres? Y le dije, no, es que lea mi currículum, no tengo un papá magistrado, no tengo familia en el Poder Judicial, solamente soy yo, Abril González, y este es mi currículum. Lo vio y me dijo, muy bonito, pero yo prefiero ayudar a los hijos de mis amigos, y lo guardó. ¡Wow! Me di la vuelta, atrás de mí entró efectivamente el hijo de un magistrado y se quedó no solo con el nombramiento, sino con la base del lugar que estábamos aspirando, y eso pues sí, en ese momento sí me hizo sentir muy mal, pero me fortaleció para no desistir, o sea, no claudicar en esa meta que yo tenía. Y precisamente esa fue una de las cosas que mi papá me heredó. Me decía, bueno, tú ya tienes una meta, pues síguela y persiste y sé disciplinada y hazlo. ¿A qué se dedica tu papá? Mi papá murió, mi papá era comerciante. Él no era nada que ver. Su sueño siempre fue ser abogado y esa fue mi inspiración. El ser eso que a lo mejor él le hubiera gustado ser, pero
para poder ayudar. O sea, siempre tengo la convicción de que nosotros estamos aquí por algo y nos cruzamos con las personas por algo, y ese algo tiene que ser cosas buenas. Abril, qué interesante esto que nos compartes de que cuando llegas tú a tocar una puerta de un magistrado que ya murió y que, bueno, pues que te dice yo prefiero ayudar a los amigos, a los hijos de mis amigos, y que justamente es lo que hizo. Y ahora que llega esta nueva oportunidad y este cambio al Poder Judicial y que estás tú contendiendo, pues entonces es como sí se abrió una puerta para Abril, que no es hija de magistrado, que sí le dijeron en algún momento, aquí vivimos con el nepotismo, porque es lo que se acusó al Poder Judicial de estar repleto de nepotismo, que es una cosa que no dudo, pero tampoco estoy tan segura de que en todos lados sea así. Yo creo que sí ha de haber algo por ahí, pero creo que no es como 100% ese tema, pero me da gusto que perfiles que estaban esperando una oportunidad y que han trabajado muchos años por una oportunidad que probablemente hubiera tardado más tiempo, pues estén contendiendo en esta elección histórica. Sí, y es importante también platicar lo que es el nepotismo. O sea, a mí me cuestionan mucho y me dicen, por eso tú no participabas en el paro. A mí se me hace muy importante ser personas congruentes. Entonces, si yo me quejo del nepotismo, pues no me iba a parar afuera del tribunal a decir, sí, que nos dejen aquí, ¿no? Porque hay que ser autocríticos. Sí había algo en la institución que no estaba funcionando y a mí me consta. También hay que ver que personas familiares, la afinidad del perfil también es una cosa que se va heredando. Como yo quise o elegí ser abogada porque a mi papá eso le hubiera gustado, pues hay hijos de magistrados, de jueces, que eligen la carrera porque es lo que les convence, es lo que ven. Porque ven a su papá. Y yo lo veo con mis hijas comen con asuntos y, ay mamá, y ahora, para ellos es muy común la palabra proceso, juicio, violación, derechos, todo eso. Entonces, y en la escuela el discurso que ellas traen es muy en pro de la evolución de los derechos y más de las mujeres, son 3 mujeres. Pero en ese sentido, también hay personas muy valiosas en la institución que son hijos de jueces y de magistrados y que no vamos a tachar a todos de malas personas. Porque son hijos de. Porque son hijos de. Porque también, si es cierto, en los niveles o en los cargos o a ocupar más bajos o los que no se requería cierto examen o cierto perfil, pues sí se dio esa oportunidad. Pero los secretarios tenían que acceder al cargo mediante un examen, entonces también pasaron por unos filtros, no cualquiera entraba. Entonces tampoco hay que satanizar a todos los hijos y jueces de magistrados, de jueces o magistrados, porque pues todos tenemos cierto mérito, que bueno, a mí en lo personal eso fue lo que me pasó, pues sí, no podemos negar las cuestiones pues que en algún momento nos están jugando en contra. Claro, entiendo. Ya nos dijiste, Abril, que bueno, de alguna manera un poco como la influencia de tu padre, lo que hubiera querido ser tu padre, que fue comerciante, fue lo que te marcó para ser abogada. Pero ¿qué te marca o qué experiencias personales o profesionales te marcan o te llaman a juzgar, a ser juzgadora? Yo creo que, como te lo dije hace un rato, todas las personas estamos aquí por algo, tenemos un fin. Y a mí el hecho de saber que estoy haciendo bien las cosas y que esas cosas pueden ayudar a otras personas a encontrar el justo equilibrio, eso a mí me satisface, el saber que me puedo ir a dormir tranquila, con la confianza de que hice mi trabajo bien y de que las cosas que en mis manos están hacerlas, las puedo hacer en favor del beneficio social de la comunidad. ¿Qué me marca? Híjole, las infancias. En cuestiones de infancias yo me siento muy identificada. Soy mamá, se me hacen seres muy vulnerables. Esa situación en las que tenemos que ver que a lo mejor como adultos perdemos esa perspectiva y empezamos los conflictos familiares y dejamos o no tomamos en cuenta tanto a los menores. A mí se me hacen situaciones en las que es muy fácil que podamos perder la brújula como adultos
Y es ahí donde yo creo que podemos hacer algo por el bien, porque al final de cuentas las infancias son ese futuro, esa sociedad que estamos formando. Entonces, como mamá, pues yo necesito conducirme con respeto hacia las personas porque traigo ojos que me miran y yo no puedo, ellas me acompañan a veces a entregar volantes. Y le decía el domingo a una señora que me encontré, le decía, yo no puedo venir a decirle, porque me cuestionaba eso pero es que todos los jueces son corruptos. Pues yo no puedo generalizar. Lo que sí puedo decir es que yo, Abril González, no he participado en actos de corrupción y que incluso eso me ha costado ciertas enemistades ahí adentro, porque es así como que, ay, así, ya sabemos que tú no. O sea, o que me han hecho al margen, perfecto. O sea, yo no quiero ser la gente preferida de un grupo que sé que no está haciendo las cosas como deben. Bien por ello. Muy bien. Bueno, hablando de experiencia profesional concreta, ¿qué hechos concretos en tu carrera te diferencian de otros aspirantes en tu misma materia? Recuérdanos, vas para juez de distrito en materia mixta. ¿Qué abarca la materia mixta? La materia mixta, bueno, en mi caso, que es candidata a juez de distrito en materia mixta, somos los jueces que resolvemos juicios de amparo de todas las materias. Materia civil, penal, administrativa, laboral. A eso se refiere la materia mixta. ¿Y aquí en esta zona? Porque es esta zona, está tu zona, ¿verdad? Sí, a mí me van a votar en el Distrito 2, que son los municipios de Parras, Arteaga, General Cepeda, Viesca, Torreón, una parte de Torreón, Saltillo, Ramos Arizpe, son los municipios que ¿Y contra cuántas personas estás contendiendo? Contra 5 personas más en este distrito. ¿Hombres, mujeres? Mujeres. Todas mujeres. Todas mujeres. Okay. La contienda está dividida entre hombres y mujeres. Entonces, los lugares que se están postulando o que se van a abrir son 2 juzgados aquí en Saltillo, 3 en Torreón y 1 en Monclova. Me imagino que ya analizaste los perfiles de las otras personas con las que estás contendiendo. ¿Qué te diferencia de ellos? La experiencia en el Poder Judicial. Yo tengo ya 12 años en el Poder Judicial. Yo empecé desde el puesto inicial de la carrera judicial, que es oficial. Mi primer nombramiento fue en la oficialía de partes de la correspondencia, de la oficina de correspondencia común, o sea, recibiendo los escritos de demandas. Entonces ya desde ahí vas tomando en cuenta desde que te llega la demanda. Entonces, y de ahí fui avanzando a oficiales. Sabes todo el camino. Todo el camino. ¿Y hoy estás cómo? Estoy como secretaria en un juzgado. Entonces, esa es la diferencia que yo tengo. Yo estoy en la trinchera, yo estoy donde se da el juicio de amparo. Y entonces tú conoces cuáles son los problemas que hoy tienen los justiciables con el juicio de amparo. Sí. Como por ejemplo. El retardo en la justicia. Ok. El retardo en la justicia, que si bien derivó de la pandemia, mucho de ese atraso fue por la pandemia, y luego se vino el paro, y luego se vienen estas cuestiones pues empezamos a tener mermas económicas. Por ejemplo, no sustituyen las plazas de secretarios cuando se van de incapacidades. Si nosotros tenemos incapacidades, esos nombramientos no se cubren como se cubrían antes. Entonces empezamos a tener déficit de personal y los que empezamos a hacer el trabajo, el tuyo y el de alguien más. Entonces eso también va atrasando el trabajo, porque aunque humanamente lo quieras hacer, no se puede. ¿Y qué propones? ¿Qué puede surgir de eso? Bueno, la creación de nuevos órganos. O sea, tenemos personal ahorita que está comisionada, y ese personal para nosotros fue así como un respiro. El problema es que nos los quitan para que vayan a otros órganos y no es personal que tengamos fijo en el juzgado. Entonces seguimos con ese déficit de personal. Yo creo que hay que profesionalizarnos. Tiene mucho que ver la actitud del personal en la forma en la que tratemos a las personas, y eso tiene mucho que ver también con la forma en la que somos tratados dentro de la institución. Ok, entonces como tú estás dentro de la institución, tienes un plan de acción. Sí. Hay un plan de acción para echar a andar, y lo vamos a ir platicando a lo largo de la entrevista. Pero ahorita me gustaría que me contaras qué decisiones complicadas has tenido que tomar enfrentando presión interna y qué has hecho, ¿no? O sea, ¿cómo has
cómo has decidido ante esta presión interna cuando pues tienes que tomar alguna decisión que a lo mejor no va con lo que tú consideras que es correcto o con lo que pensabas hacer. ¿Te ha pasado? Sí, sí, por ejemplo, yo tenía mi base en un juzgado de oficial y había muchas presiones precisamente es una carrera de muchos egos y todos sabemos y todos creemos que tenemos la verdad absoluta, ¿no? Sí había muchas presiones ahí y yo siempre he sido clara en mis convicciones. No, a mí no me gusta, para mí la corrupción empieza hasta con recibir un chocolate. El día que yo dije, llegó una persona muy contenta porque por fin le habían pagado, le habían devuelto un cheque que había peleado mucho. Y llegó con una caja de chocolates al juzgado. Y se los traigo para que compartan. Y yo tenía una semana de haber llegado al juzgado. Y le dije, señora, le agradezco mucho el detalle, pero yo ni por un chocolate. Porque a mí me formaron de esa manera. A mí me dijeron, la corrupción empieza hasta por un dulce. Entonces, bye. Y todos se me quedaron viendo y me dijeron, ay, es una señora ya mayor, ¿cómo se te ocurre, pobrecita? No, o sea, para mí es tan sencillo como eso, no. Porque ahorita es un chocolate, al rato son 500 pesos, al rato son 1000. Y se va haciendo fácil, ¿no? Y se va haciendo fácil, entonces no. Como ante esas presiones o presiones mediáticas como hay en todos los asuntos, pues es simplemente tener claras tus convicciones y saber que la ley es la ley y que es la que se tiene que aplicar. Y si Abril piensa que es corrupción recibir un chocolate, ¿cómo le está haciendo a Abril para pedir el voto? Así, esta soy yo, platicándolo. O sea, no, yo me he puesto a pensar mucho en que si salgo favorecida con el voto y eso sería padrísimo y tengo un plan de acción y a mí siempre me dijeron, el juzgado es como un tren, o sea, viene a toda velocidad y tú sabes cómo te vas a subir al tren porque si no te va a arrollar. Y yo sé que puedo manejar el tren. Pero también me he puesto a pensar en que puede ser que no salga vencedora y yo voy a seguir haciendo mi trabajo de la misma manera como la sigo haciendo hasta ahorita, comprometida, con mi puerta abierta como siempre la tengo, y que si me hablan para pedirme el teléfono de alguien, lo doy, o sea, cuestiones así de, licenciada, se me olvidó presentar unos agravios, ¿hasta qué hora tienen abierto? Hasta tal hora. Licenciada, no me contesta el secretario de guardia, ¿me puede ayudar? Sí, ahorita lo localizamos. Y esas llamadas han sido a las 4 de la mañana. Entonces, porque para eso nos prestamos, esa es la vocación de servicio. Claro. Si yo no estuviera convencida de la vocación de servicio, pues ¿qué hago aquí? Claro. Entonces si Abril, esperemos que no, pero si Abril no resulta vencedora, regresa, o sea, se queda con mi trabajo con normal. su trabajo de secretario. Muy bien. ¿Qué materia dominas mejor o qué materia te gusta más? ¿Penal, civil, familiar? Pues me gusta mucho la familiar, me gusta mucho la civil. Como que me siento más cómoda. Muy bien. ¿Qué casos relevantes has tenido? Cuéntanos uno, el que más te ha marcado. Híjole, uno de unos menores. Y tengo ahorita uno que no sabes cómo me preocupa. Digo, sin decirnos nombres, obviamente, ¿verdad? Sabemos que tenemos que ser muy respetuosos y sé que no tengo ni que decírtelo, pero así como, ¿qué resuelves? O sea, ¿qué es lo que se resuelve en un juzgado como el tuyo? Hay un asunto muy interesante de menores. Son menores no acompañados, son menores migrantes, muy chiquitos, muy, muy chiquitos. O sea, te estoy hablando de su primera infancia, no pasan de los 10 años. Que vienen solos, la mamá está en Estados Unidos y requiere a los niños a través de una asociación civil con un poder notarial. Esa es la responsabilidad de un juez de distrito. ¿Y los menores dónde están? En casa hogar, que están ahorita a cargo del Instituto de Migración. Wow. Entonces, ¿qué decides? Es decidir sobre esos menores, creer o darle valor a un poder notarial para soltarle a los niños a una asociación civil de otro estado que ha presionado de una manera que no te imaginas para venir a recoger a los menores. El protocolo marca que si en una situación así los menores tienen que ser restituidos a su país acompañados con personal que representa el estado
del país donde ellos son originarios y en coordinación con el Estado mexicano. Pero claro que si salieron de su país por algo ha de ser también, ¿no? También no es una decisión fácil. No, exactamente, pero yo ¿cómo puedo confiar que ese poder, claro, que si bien está supuestamente notariado, tiene sus sellos y todo, no puedo darle el valor como si fueran unas mercancías. claro. No es un poder como que yo te voy a firmar y aquí ven y recógeme unas copias. Es ve y recoge unos menores en los que se tiene que ir. Entonces yo creo que la aquí, vida de unos niños. la seguridad. Claro. Entonces yo digo, bueno, aquí vamos a aplicar un protocolo, vamos no nada más me voy a ver con qué dice la ley, sí, se tiene que regresar con la mamá. El derecho preferentemente es de la mamá porque son muy chiquitos de edad. No, a ver, espérate, ¿dónde está la mamá? ¿Qué condiciones hay? ¿Qué entorno viven? ¿Hasta dónde tenemos información de esa situación? Ese es un asunto que me está marcando mucho y que es muy delicado. ¿Y este asunto cuánto tarda? O sea, ¿durante cuánto tiempo se impacta la vida de estos menores o la seguridad de estos menores mientras este asunto está en el juzgado? Este asunto ya lo tenemos alrededor de 3 meses y estoy peleando porque salga lo más pronto posible. Claro. Porque son un mes más en el que los niños están en una casa hogar y no me quiero imaginar lo que es estar en una casa hogar y pensar, me pongo del lado de la mamá, de saber que si tus hijos están en una casa hogar en un país que no es el tuyo. Me pongo a pensar o conecto con mi niña interna de decir, esos niños se van a dormir pensando o añorando estar con su familia. Yo no sé el contexto del por qué salieron, si tienen papás, si tienen tíos, pero tenemos la obligación nosotros de buscar toda esa información para poderlos retornar de una manera segura y con quien mejor trato les dé. Claro. Ese es el impacto de un juez de distrito en la sociedad. ¡Wow! Un gran impacto. Y entonces, Abril, en el momento de estar decidiendo o trabajando sobre esos asuntos, realmente es muy consciente de que está, o sea, que no es papel en el que está trabajando, No. sí, son totalmente vidas. Y eso es lo que tiene que saber la gente, que se está hablando, o sea, esta es la magnitud de decisión que vamos a tener en las manos el 1 de junio. Sí, elegir a quién va a decidir sobre esas infancias, sobre qué otro tipo de asunto. Por ejemplo, ya me platicaste de los menores, pero si tuvieras que ponerle un ejemplo a la gente, ¿qué otro asunto resolvería Abril como jueza de distrito en materia mixta? Por ejemplo, los de atención médica. Las personas que tienen Seguro Social, que tienen ISSSTE, que tienen el IMSS Bienestar. Bueno, tenemos esa seguridad social que es la atención médica. Nosotros vamos al seguro o a la institución y pedimos medicamentos. Y nos tienen que dar citas médicas y estudios. Todo eso es un sistema integral de salud. Bueno, pues en ese sistema, si nosotros cumplimos con esa carga de ser derechohabientes, esto es que pagamos nuestras cuotas, que tenemos nuestros servicios activos, pues el Estado está obligado a dárnoslo de una manera integral. ¿Qué pasa cuando el Seguro Social no nos da los medicamentos completos o el ISSSTE? Bueno, recurrimos al juicio de amparo para que por medio de este mecanismo se obligue a la autoridad a respetar ese derecho a la salud que todos tenemos. Y entonces se ordena a la autoridad a que de manera inmediata se proporcionen los medicamentos, los servicios médicos, las citas médicas, todo lo que conlleva el servicio a la salud. Y si la autoridad te dice, bueno, no tengo el dinero, no tengo el medicamento, si tú como particular lo compras, la autoridad está obligada a pagarte o a restituirte lo que tú gastaste en ese medicamento. Ese es el impacto del juez de distrito en la sociedad. Y me he topado en estos días de campaña de que la gente me dice, no sabía que tenía ese derecho. Entonces, qué bueno, es una parte que yo le veo buena a todo este ejercicio, es que nosotros nos estamos acercando a los ciudadanos, si bien a pedirles el voto, pero también los estamos informando.
Y eso es un ejercicio muy bueno de toda esta situación. Ciertamente hay mucha gente que no tiene ni la menor idea de que estas cosas se traducen en un derecho. No es solamente, es que fue el seguro y no me atendieron. Sí, o sea, sino que en realidad no es que no te atendieron, sino no se te hizo efectivo ese derecho, ese acceso a la salud, ¿no? Bueno, ¿y qué opinas? Quiero preguntarte, ¿qué opinas de resolver para efectos y no en el fondo? Bueno, es que hay momentos en los que tenemos que atender a todas esas formalidades, y si esas formalidades no se cumplen, pues estamos violando el debido proceso. Entonces es necesario el amparo para efectos, porque sí necesitamos que se cumplan esas formalidades dentro del procedimiento. Pero, por ejemplo, en un caso de personas privadas de la libertad y que el asunto da para entrar al fondo y que pues resolver solamente para efectos podría incluso como hacer que demore, retarde más. ¿Qué opina? ¿Qué opinión te merece esa situación, Abril? Yo creo que cada caso particular tendremos que analizarlo así como te lo comentaba, en todo su entorno, en todo su contexto. O sea, para mí, ¿de qué me sirve tener una sentencia amparadora si al final de cuentas no la voy a cumplir? Entonces prefiero tener esa sentencia. No estamos haciendo una justicia efectiva. Si vamos a hacer una sentencia y si lo sacamos por la facilita para no entrarle al fondo, pues yo prefiero tardarme los 3 meses resolviendo para el fondo que sacártelo en 1 mes o en su día, pero para efectos. Entonces es analizar cada asunto en su particularidad. Claro, sí, muy cierto. Vamos a pasar a la parte de visión crítica del Poder Judicial, que veo que tienes esa visión crítica aún y cuando eres parte del Poder Judicial sabes que había cosas que resolver y sigue habiendo cosas que resolver, ¿no? ¿Qué está verdaderamente mal en el Poder Judicial? Y no me digas algo políticamente correcto, queremos escuchar eso real, que ya nos has dicho que hay cosas malas, pero ¿qué cosas dices tú, híjole, esto es algo que espero que con esta reforma se resuelva en el Poder Judicial? Híjole, yo creo que una de las cuestiones más significativas a cambiar en el Poder Judicial, que se parte mucho ahorita del nepotismo, es esta apertura para todos. Yo creo que este va a ser un buen ejercicio porque sí creo que habemos muchos perfiles que estamos capacitados para el puesto. Pero que de alguna manera no se han abierto hacia pero que estaba, pues es que sí, antes se elegían por exámenes, entonces pues todos teníamos el acceso a los exámenes y todo eso, pero te pedían ciertos requisitos, que fueras secretario, que tuvieras tantos años. Si esto no hubiera sucedido, yo no me hubiera postulado ahorita porque tenía que esperarse a que cumpliera ciertos años para poder, estando en el cargo de secretaria, para poder acceder al siguiente nivel. Esta reforma que ahora viene y abre la puerta para todos, pues también abre la puerta para mí, ya no necesito esperar esos años. Claro. Entonces, digo, en ese sentido, pues sería bueno para mí, pero la abrimos para todos. Y de alguna manera yo escuchaba una conferencia y decían, a ver, los candidatos ubíquense en el día 1. Ya ganaron, ya están en funciones el día 1. Tú tienes 10 audiencias agendadas para el día de hoy y una preliminar y el acuerdo, y ¿realmente estás capacitado para eso? Y se me hace una pregunta muy honesta. Y yo te puedo decir que yo sí estoy capacitada para eso, porque ese es mi día a día. O sea, yo manejo agenda, yo tengo mis audiencias, yo sé cuáles son los asuntos que tengo toda la semana. Pero seamos sinceros, todos tenemos hemos hecho ese ejercicio, hemos pasado por un juzgado de distrito y sabemos redactar una suspensión, porque también nos vamos a topar con eso, donde el operativo, el compañero que nos apoya al hacer los acuerdos, pues muchas veces nos dice, sabes que hasta aquí me atoré, y éntrale tú, y tú tienes tú estás capacitado, tú eres el secretario, y en todo caso tú vas a ser el juez. Tú realmente estás en ese momento como para decir, pues si no me está funcionando el personal,
¿yo puedo redactar la suspensión en este momento? Esa es una buena pregunta para los candidatos. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Has estado tú o conoces casos donde el compadrazgo, el nepotismo, bueno, ya me dijiste que sí, han definido cargos? ¿Cómo combates? O sea, ¿cómo, siendo tú jueza, cómo combatirías esto? Pues te decía, no todos los familiares son malos, pero yo creo que uno al momento de ir trabajando con las personas te vas dando cuenta de su potencial. Entonces, yo de entrada pues te puedo decir, no contrataría a los hijos o parientes. Pues eso realmente ya lo había venido haciendo el Consejo en una manera de frenarlo los últimos años, de que tenemos que declarar ante el Consejo de la Judicatura quiénes son nuestros familiares, y en relación a esa declaración de familiares, pues se podían hacer las contrataciones. Porque si tú tenías un parentesco directo con un titular, tenías que someterlo a consulta. Pero te digo, eso ya fue los últimos años. Entonces, ¿realmente se está haciendo algo para combatirlo? Sí. Pero el daño ya estaba hecho. Eso fue lo... ¿Qué momentos tan importantes estás dando en esta plática, la verdad? No, y no va a ser del agrado de muchas personas, y eso lo reconozco. Vamos a esa parte. Ahorita que me dices que no va a ser del agrado de muchas personas, Abril es capaz de dictar resoluciones justas, aunque sean incómodas para los grupos de poder. Sí. Aunque sean incómodas para, no sé, que impacten a grupos de poder en partidos políticos, o a lo mejor que sepas que le va a pegar a algún mando superior o algún tema. Pues esa es una de las virtudes del juzgador, el dictar una resolución sin presiones, sin someterse a la presión. Es que sabes que, sobre todo creo que, y lo digo porque bueno, yo soy litigante aquí en Saltillo, y en el Foro Común parece que no existe esa libertad jurisdiccional. Entonces me da mucho gusto escuchar, porque en el Foro Común, y muchos de mis compañeros litigantes que puedan estar viendo esto van a saberlo y se van a sentir identificados. Nuestra esperanza es, bueno, pues voy a presentar el amparo porque tengo la esperanza de que allá arriba alguien escuche que aquí abajo en el Foro Común están dictando porque si le gusta al fiscal, o si no le gusta al fiscal, o si le gusta al gobernador o no le gusta al gobernador. Y tampoco esto es cómodo, pero es la verdad. O sea, precisamente es una... Sí, es cierto, o sea, esto es algo que no va a ser cómodo para muchas personas, pero a mí es algo que me llena de orgullo. Muchas personas también me han dicho, gracias al juicio de amparo he ganado mis asuntos. Yo sé que yo voy al juicio de amparo y aquí, porque tampoco vamos a satanizar lo que era el Poder Judicial. El Poder Judicial funcionaba, y funcionaba muy bien, que sí tuvo sus malos decisiones, efectivamente, como todos. Pero bueno, yo creo que somos más los rescatables del Poder Judicial, y somos los que estamos ahorita ahí, que podemos cada uno desde nuestro lugar hacer las cosas bien y darle esa respuesta a la gente, porque ya tuvimos esta confrontación. El pueblo mexicano ya decidió y ya se manifestó, ya se pronunció al respecto de decir, queremos cuentas. Y ahora es momento de darlas. Y eso fue lo que originó toda esta reforma. Entonces, sí me siento capaz de hacer una resolución así, porque precisamente esa es la forma en la que me conduzco. O sea, a mí me decían, es que tú no participas del paro. ¿Cómo voy a ir a participar del paro? O sea, a mí me quitaron el nombramiento por dárselo al hijo de un magistrado que estaba de vacaciones. ¡Wow! Y a mí me dijeron, tenía yo a mi papá enfermo, dependía de mi seguro médico, y cuando me dijeron, Abril, es que tú sabes que estas decisiones no se cuestionan, pero mira, te van a dar nombramiento en otro órgano jurisdiccional, y en lugar de, te iban a dar 15 días, bueno, ahora te van a dar un mes, pórtate buena onda. Y me fui y no dije nada, ni puse quejas, ni nada, y no por el hecho de no defender mis derechos, sino que yo dije, tengo que conseguir más nombramiento.
Y esa era mi necesidad en ese momento. Entonces, sí, y sí lo he dicho y sí lo he manifestado con mis compañeros, incluso con familiares de esas personas, y les he dicho, es que no vengas con esa cara a pedirme que participe del paro, porque yo fui a la persona a la que corrieron por esto. Entonces yo no voy a salir a gritar de que aquí no hay estas cuestiones cuando fui parte de eso. Claro, fuiste víctima justamente de eso. Entonces, no, yo creo que sí puedo con esas presiones. Claro. Porque es parte del vivir. ¿Qué harías en caso de que llegaras a detectar algún tipo de corrupción en tu tribunal? Ya eres jueza de distrito, ¿qué harías en caso de llegar a detectarlo? Lo que he hecho hasta ahorita, activar los mecanismos. Nosotros tenemos, cuando ahorita que está el Consejo de la Judicatura, pues tenemos el canal de denuncias anónimas o de denuncias abiertas a través de actos de corrupción. Y las veces que yo he notado cosas que han sido, pues digamos, que llamaban mi atención, que llegaba un señor y me decía, vengo a depositar los 5,000 pesos mensuales de mi garantía, y yo, aquí no se lleva efectivo, señor. Fue así como que le di cuenta al titular y le dije, aquí hay una persona que me está diciendo esto y esto y esto, tomen las decisiones que sean correspondientes. Eso en el cargo que era el cargo menor en el que yo estaba, que era oficial de una mesa. Estando de titular, pues bueno, las denuncias correspondientes, porque eso es lo que se tiene que hacer. Actuar conforme lo marca la ley. No podemos salir a decirle a la gente, ven que voy a ser tu juzgador y vota por mí, si no voy a actuar con apego a la ley defendiendo a las personas que trabajen conmigo, porque al final de cuentas lo que ellos hagan también impacta en mí y lo que yo haga va a impactar en ellos. Entonces esto es toda una comunidad. Por supuesto. Vamos a entrar un poquito al tema de derechos humanos desde una perspectiva realista. Y aquí, bueno, yo en mi plan tengo a hablar de que me expliques de manera práctica qué significa juzgar con perspectiva de género, más allá de un simple discurso. Pero, además de preguntarte eso, quisiera aumentar a que más allá del discurso nos digas qué es juzgar con perspectiva de infancia, justamente porque nos has hablado de las infancias. Entonces, empieza por el que quieras, pero quiero que me digas de forma práctica, o sea, ¿qué se espera de que Abril esté en ese lugar y esté en algún punto resolviendo con perspectiva de género y con perspectiva de infancia? Bueno, juzgar con perspectiva de género es juzgar precisamente atendiendo a las particularidades de la persona que está accionando el juicio de amparo, que está pretendiendo el juicio de amparo o que interviene en el juicio de amparo. Precisamente es el revisar esa actuación de la autoridad en el que se está mermando un derecho o se está dejando de lado el derecho de una persona porque le estamos juzgando con base en los estereotipos, en esas ideas que tenemos muy radicalizadas. Los menores, y se conjugan ahí, por ejemplo, el de las infancias y la perspectiva de género. Los menores en su primera infancia siempre tienen que estar con la mamá. Ajá, ¿y qué pasa si la mamá no es apta para atender a los menores? Entonces, ¿qué derecho vamos a ponderar más? El de los menores, que son aquellos que están más vulnerables. Eso es juzgar también con perspectiva de infancia. El ver a los menores como todo estos individuos, estos seres que necesitan mayor protección y bueno, hacer esa ponderación de derechos. ¿Qué es lo que necesita la mujer para poder ejercer sus derechos ante una presión? Tuve un asunto de una persona que se estaba separando de su marido y su marido tenía una posición económica muy, muy buena y eso le permitía accionar ciertas cuestiones en el fuero común donde le quitaron a los niños y bueno, ya la mujer la tachaban de loca, de todos los estereotipos que tú quieras. Y sí pasa. Ella los tenía y va conmigo y me dice, estoy luchando contra el sistema,
O sea, no puedo ya y yo siento que me voy a morir y mis hijos. ¿Qué fue lo que hicimos? Llamamos a los menores, los escuchamos en un entorno seguro, amigable, porque tenemos protocolos que nos marcan esos lineamientos en el que nos dan pauta de cómo debemos de seguir esas diligencias. Llamamos a los menores, platicamos con ellos y los niños decían, es que yo me quiero ir con mi mamá, yo extraño mucho a mi mamá es buena, mi mamá me baña, mi mamá me atiende. Ok, ¿y qué hace tu papá? No, mi papá me deja con mi abuelita porque mi papá tiene una novia, mi papá se va, y mi papá no nos quiere, mi papá nos pega. Eso es el juzgar con perspectiva. Y no estamos hablando de generalizar, estamos hablando de un caso en particular. De un caso en particular. O sea, y ya después de todo esto, dijimos, bueno, con las debidas diligencias y la reintegración que tiene que llevar un asunto así, que no nada más es soltar los niños a la ligera, se fueron reintegrando poco a poco con la mamá. Y posteriormente yo los vi en un parque jugando a la mamá con los niños, y porque ya tenían esas convivencias, después de que tenían años sin estar juntos. Entonces, ¿los viste por casualidad o es algo? No, por casualidad. Okay. Por casualidad yo iba a la plaza que está aquí en el Boulevard Nazario, y ellos estaban en el parquecito de enfrente. Entonces yo así como que wow, o sea, qué bueno que están estos mecanismos que sirven para precisamente hacer estas diligencias en las que puedes escuchar a los menores, en las que los niños se sienten seguros y pueden dar su opinión, y que nosotros estamos obligados a escucharlos también. Claro, cierto, muy, muy cierto. Bueno, infancias, entonces con esa parte tocamos género infancias, ¿verdad? Me queda claro. ¿Cómo evitarías que se utilice como argumento superficial y no se entre al análisis serio o sea, porque tú sabes que luego es muy común que la gente, o que incluso los litigantes, sea como que le solicito que juzgue con perspectiva de género sin saber realmente qué implica juzgar con perspectiva de género? Pero no hablemos solamente de los litigantes, sino que en el caso particular, los que estén a cargo de realizar los proyectos en tu tribunal, pues lo vean como algo así superficial. Pues es que eso tiene que ver mucho con la capacitación. Nosotros, dentro del Poder Judicial, cuando está el instituto o la escuela judicial, tenemos esos cursos de capacitación sobre perspectiva y equidad de género, y te van enseñando cómo activar todos estos protocolos. No nada más se trata de venir y dar un discurso y decir, sí, todas las mujeres van a tener la razón y todos los hombres son malos. No, es precisamente detectar esas fallas o esos estados de vulnerabilidad, porque también puede haber perspectiva de género en favor del hombre. Y eso te lo va dando la especialización, el ir estudiando todas estas protocolos, todos estos nuevos estudios internacionales incluso que se han dado y que van avanzando junto con los derechos humanos. Entonces, ¿cómo lo podemos aplicar o de qué manera puede servir todo esto? Pues es precisamente la preparación. Yo estoy convencida de que si tú eres un buen juez, un buen jefe, tú puedes contagiar a tu equipo de trabajo, a que se profesionalice, a que sean mejores personas. Y eso no nada más es en el que le contesten el buenos días al litigante, sino que se vayan preparando y que vayan viendo que hay esa apertura tan solo hasta de los nombramientos. Entonces, mientras haya esa disposición de los titulares de preparar al personal, de salir adelante juntos como un equipo que vamos a hacer, eso va a impactar en la sociedad. Por supuesto, ya lo creo. Abril, quiero hacerte una pregunta. Vamos a pensar en Abril, antes de que se hubiera dado esta reforma y hubiera decidido inscribirse para contender a un cargo, ¿estarías aquí en una entrevista hablando al público y explicando todo esto? Híjole, no sé. Platicando sí. A mí me gusta mucho platicar. En lo personal. Sí. Pero en vivo y que te estuvieran viendo 1000 personas o... No creo porque para mí era algo que
erróneamente yo pensaba que no era necesario salir a explicarle a la gente que tenía derechos humanos y que el Poder Judicial se trata precisamente de la institución que va a respaldar tus derechos humanos o que va a vigilar que no sean violentados. Yo daba por hecho que la gente lo sabía. Desgraciadamente no es así y no era así. Y eso, híjole, yo creo que eso fue lo que a mí en lo personal me falló. Yo creo que antes de la reforma pude haber hecho más, acercándome más a las personas. No pasaba del cafecito con las mamás del colegio, ¿y tú qué haces? No, pues yo trabajo. ¿Y qué haces? No, pues esto. Oye, qué interesante tu trabajo. Pero yo decía, pues, o sea, ellas viven en la luna o no sé, alguna que otra que sí era abogada y me conectaba en la plática y me decía, me seguía, ¿no? Pero yo pensaba que todas las personas sabían lo que hacíamos. Y veo ahora que estamos en el campo, ahora sí en la calle, pues no, la gente no. Y qué bueno que no sepan, porque quiere decir que no tienen un problema. Porque ya cuando llegas ahí ya es porque tienes un problema y eso no se lo deseo a nadie, que tengan un problema jurídico. Pero a veces tienen un problema y no saben que pueden atacarlo de esa manera. De esa manera. Es muy interesante esto, ¿no? Y yo creo que esta apertura va a servir para que la gente sin duda conozca, pero no sé si a ti te da la impresión de que también sigue habiendo cierta confusión. Considero yo que luego llegaban a confundir un poco el Poder Judicial con las fiscalías y se sigue confundiendo el Foro Común con el Foro Federal. ¿Nos puedes explicar la diferencia entre Foro Común y Foro Federal para que la gente lo entienda y diga, bueno, pues hay esta diferencia, ¿no? Cuando estoy en el Foro Común y cuando estás en el Foro Federal. El fuero común es la primera instancia, es la primera base donde van a originarse los problemas jurídicos. Por ejemplo, alimentos. La demanda de alimentos la vamos a presentar ante el juez familiar o donde nos vamos a querer ir a divorciar, pues vamos a ir con el juez familiar y le vamos a plantear que tenemos un problema en el que yo me voy a divorciar y voy a pedir alimentos para mí y para mis hijos. Esa es la primera instancia. Se lleva todo un proceso, todo un juicio, termina con una sentencia y después vamos al juicio de amparo donde revisamos lo que pasó en ese procedimiento, en ese juicio, y entonces sí analizamos que el actuar de ese juez familiar esté apegado a la legalidad, a la ley. Ese es ya cuando entra a materia federal, al juicio de amparo. Entonces, esa es la diferencia en un ejemplo para mí muy simple. El fuero común es la primera instancia, son los juzgados locales, los del estado, y los juzgados federales, los jueces de distrito, son la materia, son los jueces, digamos ya sí, pues los jueces familiares, o sea, ya los jueces de distrito, perdón, ya es el fuero federal que como que revisa. Que revisamos que el actuar de las autoridades esté apegado a derecho. Y ahora en estos días he platicado con la gente y les digo, miren, la función del Poder Judicial de la Federación es revisar que las autoridades no violen tus derechos humanos. Básico. Nosotros no somos fiscalías, nosotros no somos agentes del Ministerio Público, al contrario, nosotros revisamos que lo que ellos hagan esté ajustado a derecho. Esa es una diferencia. Súper importante, porque luego la gente confundía mucho, oye, es que a mí me pasó que fui a la fiscalía y no me atendieron, entonces son los corruptos por eso, o sea, pero justamente... Sí, pero no fui yo. Ajá, justamente es el Poder Judicial Federal el que está ahí precisamente para atender ese tema, que antes están los jueces de control, pero bueno, hay un pequeño tema con el fuero común, perdón. No, y es la forma más fácil que yo he encontrado de decirle a la gente, o sea, no somos agentes del Ministerio Público, al contrario, revisamos que ellos no violen tus derechos. Claro. Y que el juez del fuero común tampoco resuelva contrario, resuelva en favor de solamente una parte. Sin considerar o sin resolver completamente todo lo planteado y un montón de cuestiones que es importante que la gente entienda esa distinción, ¿no?
Vamos a hacer una dinámica muy rápida. Esta dinámica se llama Piensa Rápido. La han hecho todos los que han venido a entrevista aquí a Derecho a lo Derecho. Yo te voy a decir una palabra y tú vas a decirme lo primero que se te venga a la mente. Lo primero que se te venga a la mente. Justicia. Accesibilidad. Corrupción. Un problema del país. Poder judicial. La institución que salvaguarda tus derechos. Nepotismo. Híjole, un mal que aqueja a la institución. Impartir justicia. Plenamente. Reforma judicial. Una oportunidad. Materia mixta. Abarca diversas materias. Mujeres en el Poder Judicial. Una oportunidad. Principio de imparcialidad. Obligación. México. El país el más hermoso. Muy bien. Vamos a ir a... Bueno, tenemos por ahí algunas de las preguntas del público. Ahí están, ¿verdad? Muy bien. A resolver unas preguntas que ha dejado el público para que nos hagas favor de, bueno, pues darnos una... Pues sí, ¿qué opinas de esto? ¿Has litigado en algún momento de tu carrera? Sí. Ok. ¿En qué materia? Era más penal. Ok. ¿Cuál es el valor que tiene un juez para la sociedad? Creo que eso ya lo contestaste, pero si lo puedes decir brevemente. Es el que va a vigilar que tus derechos estén respetados. Ok. ¿Cómo afrontarías si te ofrecen dictar una sentencia a cambio, una sentencia de cierta forma a cambio de dinero? No participo de ese tipo de acciones. Muy bien. ¿Tu opinión sobre la prisión preventiva oficiosa? Totalmente contraria a derechos humanos. Los derechos humanos tienen esa característica de ser progresivos, y creo que si seguimos sin legislar sobre la prisión preventiva oficiosa y al contrario le seguimos aumentando, estamos yendo en contra de tratados internacionales, estamos yendo en contra de esos derechos que ya hemos adquirido y que ha costado mucho trabajo ganar. Entonces sí creo que son cuestiones que se deben revisar y que no son cuestiones que se puedan revisar en el ámbito del Poder Judicial de la Federación, desgraciadamente, porque ya se ha manifestado la Corte sobre eso y estamos en espera. ¿Tenemos que ir como más lejos para resolver ese tema? Sí, es cuestión de los legisladores ahora. Bien. En una frase o idea breve, ¿por qué deberíamos de confiar en ti para ser jueza en este momento histórico? Porque tengo la experiencia, porque soy una persona que ha labrado el camino dentro del Poder Judicial de la Federación, siguiendo todo esos pasos, todo ese camino que lleva todo el juicio de amparo. Incluso he estado también trabajando en tribunales colegiados, que es la segunda instancia del juicio de amparo. Entonces conozco perfectamente bien el procedimiento. Al margen de que soy una persona que trata de conducirse siempre con congruencia. Entonces eso me lleva a tener mis principios bien definidos, a tener mis objetivos muy claros y saber que soy esa persona en la que ustedes pueden confiar. Y que hace un rato entregaba unos volantes y les decía a las personas, ahí están mis redes sociales y trabajo en el Poder Judicial de la Federación, en el Juzgado Segundo, ahí me pueden localizar. Entonces, si tú tienes alguna duda, si yo te puedo ayudar en algo, créeme que mientras esté en mis manos lo voy a hacer. Entonces, tengo esa cara limpia como para decirle a la gente, ahí estoy y ahí me van a encontrar y ahí voy a rendir cuentas y estoy para servirles. Me encanta escucharlo, Abril, la verdad. Bueno, y ahorita lo mencionabas, pero es una pregunta que le he hecho a otras personas que han estado en esta misma silla, es ¿qué harías en tu primer día como jueza de distrito? ¿Ya ganaste? ¿Qué harías? Ahorita mencionabas que te lo preguntaron como en una capacitación, en una plática, ¿no? Pero ¿tú qué harías? O sea, ¿cómo afrontarías ese primer día ya siendo jueza de distrito? Llegando a trabajar con mucho entusiasmo y teniendo bien claro que lo que estoy haciendo está impactando en la vida de las personas que están inmersas en los juicios, que lo que estoy haciendo o dejando de hacer está impactando en la vida de todos los colaboradores del juzgado y que lo que estoy haciendo impacta en mi familia.
Entonces, teniendo claro que todo lo que tú hagas tiene una consecuencia en toda esta sociedad, pues yo estoy convencida de que voy a llegar a trabajar haciendo el bien. Perfecto. Puedes invitar a la gente a votar. ¿Cómo te encuentran? ¿Dónde te encuentran? Diles todo sobre Abril y todo sobre cómo van a votar. Bueno, tienen mis redes sociales. Soy Abril González Vázquez. Me pueden buscar en Facebook, en Instagram, en TikTok. Soy nueva en TikTok, pero bueno, ahí ando haciendo el intento de hablar directamente a las cámaras. En la boleta amarilla, que es la que a mí me corresponde, que son la de los jueces de distrito, me van a encontrar en la lista con el número 04. Entonces yo los invito a votar en la boleta amarilla por el número 04 el 1 de junio. ¿Tu nombre completo? Abril González Vázquez, a sus órdenes. Muy bien, pues muchísimas gracias a Abril y a todos ustedes por estar acompañándonos en una edición más de este programa con la Defensora del Pueblo en Derecho a lo Derecho. No se pierdan el resto de entrevistas y por favor denle en suscribir, denle like, compartan y los esperamos en la siguiente entrevista. Y bueno, pues Abril, muchísimas gracias por haber participado con nosotros de esta serie de entrevistas que estoy segura que tienen mucho que dejar para la gente. Muchas gracias por la oportunidad y ahí estoy, ahí me encuentran. Gracias. Nos vemos.